Estamos aquí en el lecho del río Colorado, en lo que es el delta, la desembocadura del río Colorado, rumbo al Golfo de California, al Golfo de Santa Clara, al Mar de Cortés, al Mar Bermejo. Con todos esos nombres se le conoce. Este cauce que en su tiempo fue navegable. Por aquí, pues, se trasladaban mercancías rumbo a Yuma. Aquí se daba ese fenómeno del burro. El agua del Golfo con sus enormes olas hacían que el río corriera en sentido contrario. Esto que ve usted allá al fondo es el puente que lleva a San Luis Río Colorado. Hace una semana quiero que vea usted estas imágenes que fueron tomadas por don Susano, y son imágenes en que esta parte del río pues estaba seca. Son muchos años en que el río no llevaba esta agua. Está circulando en estos momentos aproximadamente entre 80 a 100, 120 litros por segundo. Desde luego que mire, todo esto que ve aquí donde nosotros estamos, hasta serán unos 200, 300 metros más adelante, era el cauce. Con este flujo pulso, con esta agua, con estos 130 millones de metros cúbicos que se van a enviar gracias a este acuerdo entre México y Estados Unidos, pues ha regresado el agua, que la vamos a estar viendo así por lo menos durante unos 3 meses, y se va a estar manteniendo para que todo este hábitat renazca, para inyectarle juventud al río. Estas son uno de los hombres que fue clave para estas acciones, es don Gastón Luquen Aguilar, de Pronatura. En el siglo XX representó el agua del río Colorado la fundación, el establecimiento del Valle de Mexicali, que ahora es una población importantísima, una población de gran pujanza, de gran producción. El origen de este desarrollo, de esta riqueza que atrajo a gente de todo el país, el origen fue el río Colorado. El siglo XXI seguirá siendo el río Colorado. El agua es el tema más importante del estado, no solo del Valle de Mexicali, de todo el estado. Y el estado tiene recursos de agua que son suficientes, bien manejados, para su desarrollo pleno en el siglo XXI. Sin embargo, cada vez crecen las poblaciones, tanto al norte como al sur del Colorado, al oeste del Colorado, y cada vez pues se habla más de la falta de este recurso, que como sabemos es limitado, es finito. ¿Qué se debe de hacer para poder aprovechar mejor el agua? Porque estamos en un valle donde se desperdicia casi la mitad de la dotación que nos da el Tratado de 1944. Yo creo que lo primero que hay que realizar, o lo primero que hay que pensar, no es en lo que me falta, sino en qué tengo. Si parto de lo que me falta, me cuesta mucho trabajo ser creativo, me cuesta mucho trabajo levantarme en la mañana. Pero si yo parto, oye, yo cuento con esto y con esto tengo que trabajar. Ese es exactamente mi planteamiento en el tema del agua. Contamos con recursos hídricos a través, entre otras cosas, el principal, a través del Tratado del Río Colorado, que es un tratado que cumple 70 años y que en los 70 años ha sido respetado totalmente por ambas partes, salvo un caso de una controversia que fue la salinidad, que afortunadamente se resolvió no mediante litigio, sino mediante mediación, y se dio una solución que curiosamente dio origen a uno de los humedales más importantes, que sustituyeron en cierta forma lo que fue
el secar el delta del río Colorado. Pero repito, el tema es, contamos con agua, pero necesitamos saber usarla. Yo no veo el desperdicio del agua, y puede que esto sea semántico. Yo veo que lo que pasa es que usamos mal el agua. Entonces tenemos que aprender, y estamos ya en el proceso, y hay muchas acciones y hay mucha base ciudadana, empezando por el sector agrícola, que ya está consciente de que el agua se tiene que usar con un enfoque: cuánta agua para cuánta riqueza, y no cuánta agua para cuántas hectáreas, cuánta agua para cuántas pacas, cuánta agua para cuántas toneladas, cuánta agua para cuánta riqueza. Que quiere decir, si yo invierto el agua en la agricultura, ¿cuánto me contribuye al Producto Bruto de la región? Hoy por hoy es muy baja la contribución económica del agua en función del volumen del agua, pero esto es corregible y estamos en el proceso de corregirlo. Yo siento que el sector agrícola hoy, el sector agrícola nuestro, ya está consciente plenamente tanto del uso del agua como de la tecnificación de la agricultura. Yo estoy muy optimista de que este estado, el estado, no solo el Valle de Mexicali, tiene un futuro fincado en suficiente agua. Hace 70 años, sin embargo, no se planteó dentro del uso del agua el uso ecológico. Esta primavera, y bueno, vamos precisamente a este evento donde formalmente se van a empezar a enviar estos 130 millones de metros cúbicos al delta del Colorado. Pero en el tratado del 44, ya hace 70 años, el uso ecológico, el uso para la naturaleza del agua no estaba planteado. Y no está planteado formalmente. Bueno, esto tiene una explicación muy sencilla, Toño. Cuando tú tienes algo de sobra, no te preocupas mucho por cuidarlo. Cuando se hizo el tratado, los 7 estados de Estados Unidos y México, participantes en el tratado, para definir la aplicación, el uso, más que el uso, la aplicación, la cuota correspondiente a cada quien del agua, sobraba agua y faltaba población. Entonces, ¿para qué hablar del medio ambiente? El medio ambiente estaba perfectamente servido por el hecho de que había agua en abundancia. Pero hay que entender que el agua nos la da la naturaleza. Nosotros no producimos el agua. Y el agua tiene un ciclo. Y ese ciclo, si nosotros por nuestras prácticas lo rompemos, lo ponemos en peligro y nos podemos morir de sed. Y se muere de sed primero con la desertificación que se está dando hoy en el mundo. Entonces ya vivimos la época en la cual la carga poblacional y la demanda y el uso de agua, ahora sí, ya exceden de alguna manera la disponibilidad del agua. Y en ese momento empezamos a ver las consecuencias de que el hombre se quedó con toda el agua para su consumo humano y para su actividad económica. Y al quedarse con todo el agua, le dejó de respetar el agua a quien le da el agua, que es la naturaleza. Y entonces se seca el delta del Colorado, dejamos de tener humedales, es decir, se colapsan los hábitats. Y entonces pones en peligro el ciclo del agua. Lo que se está haciendo ahora es entender que esto es reversible. Es decir, no es fatalmente terminal, no es terminal la enfermedad, es reversible. Y la naturaleza con muy poca agua se revierte. El caso, por ejemplo, del delta, yo diría que en un plan muy optimista, no optimista en el sentido sentimental, en un plan muy positivo, con 2% del agua, y hoy se va a usar apenas el 0.6 del agua para el delta, vamos a tener una regeneración importantísima del delta, que a su vez va a generar especies, va a generar riqueza, va a generar actividad agrícola, cinegética, turística, ambiental. En otras palabras, tenemos la solución en la mano. Hoy se está dando el primer paso de esa solución, que es regresarle a la naturaleza parte del agua que la naturaleza le da para revertir, es decir, para que la naturaleza a su vez se recupere. Gastón, el delta del Colorado es pues prácticamente,
casi lo puedo asegurar, desconocido, un tema desconocido y bueno, físicamente desconocido para la mayor parte de los mexicalenses, no se diga para los bajacalifornianos. Pero hoy nos damos cuenta que es uno de los sitios más importantes para la ecología en el mundo, la desembocadura de uno de los ríos más importantes del mundo. ¿Cómo se interesa ProNatura desde 1997 en este tema? ¿Por qué el Delta del Colorado? Bueno, ProNatura se funda hace 23 años, 97 sí, por un grupo de baja californianos, de sonorenses, de sud-baja californianos, de sinaloenses, precisamente para poner atención en la región del Mar de Cortés. La región del Mar de Cortés, dicho por Yves Cousteau, el famoso oceanólogo, le llamó el acuario del mundo. El Mar de Cortés lo componen la parte marítima y la parte terrestre. Nosotros estamos en ambas, en el estado de Baja California. Entonces, se creó conciencia de algo que yo, como nativo de aquí, no tenía conciencia ya siendo adulto, que es la conciencia de tu hábitat. Y yo creo que una de las cosas a las que estamos llamados, y posiblemente ProNatura vaya a incursionar en esto, y si no, invito a quien lo quiera hacer, es un programa muy sencillo de educar a los niños desde muy niños en dónde viven, qué es el lugar donde viven, cómo es el lugar donde viven. En otras palabras, en tomar conciencia de que viven en un sistema que está integrado y en el cual todos somos interdependientes, los humanos entre sí y los humanos con relación a la flora y con relación a la fauna. Entonces, esa toma de conciencia es el paso que sigue para poder atender los asuntos no es conservación, de la sustentabilidad. ¿Se puede revertir entonces el deterioro del delta, dices tú que con muy poca agua? Bueno, yo no soy un experto, yo soy una persona que se ha interesado y que voy tomando al paso del tiempo conocimiento, pero me dicen a mí los que sí saben, y las gentes que sí saben les creo, porque sí saben, que sí es reversible el fenómeno, y que es reversible además porque estamos muy a tiempo. Es decir, no tenemos una enfermedad terminal, tenemos una enfermedad, punto. Y la forma de revertir esta enfermedad, repito, es con muy poca agua, porque la naturaleza es muy generosa, Toño. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en los incendios forestales que los vemos en la sierra entre aquí, Tijuana, San Diego, tú ves un incendio forestal y parece que no quedó nada. A los 3, 4, 5 años ya tienes el bosque otra vez. En ese caso, la naturaleza es la que está trabajando. En el caso de los humedales, en el caso del delta, la naturaleza ya no puede trabajar porque nosotros interrumpimos el proceso de la naturaleza al secuestrar toda el agua río arriba y al destinar todo el agua al consumo humano y a la generación de riqueza. Tenemos que regresar a la naturaleza algo de lo que nos está dando la naturaleza, y es muy poco lo que nos pide. Y yo no tengo duda de que lo que hoy estamos viendo es apenas el principio de revertir ese fenómeno, y a lo mejor a mí no me va a tocar verlo, pero vamos a tener un delta regenerado, no a su estado original, no ese es el propósito, simple y sencillamente a un estado sustentable y no a un estado de desertificación o de muerte total. Hace dos años poco se sabía sobre el Acta 319. Hoy son pocos los escépticos de los beneficios del agua, de los beneficios de conservar el agua, de el cómo podemos ver hoy que gracias a un buen acuerdo internacional se puede rehabilitar un lecho como este, un hábitat tan grande, uno de los más importantes del mundo. Situaciones en donde a veces pensamos que nos tapamos con pared y que ya no llegábamos a ningún lado, ¿no? Pero aquí estamos y el asunto de que no está contemplado en el tratado,
la cuestión que hoy lo vemos de la ecología, de la naturaleza. Es algo novedoso en las relaciones binacionales de México y Estados Unidos en materia del agua. Sí, la situación es que, por ejemplo, cuando tú haces un tratado en 1944, pues hay ciertas condiciones en la frontera o en la relación del país, pues que obviamente no están, no constituyen una problemática. Por ejemplo, el agua subterránea, que tampoco está en el tratado, ¿sí? La calidad del agua tampoco estaba en el tratado. La cuestión ambiental tampoco estaba en el tratado. Entonces, poco a poco vamos construyéndole el tratado para irlo adecuando e irlo poniendo al día con la manera en cómo el entorno se ha ido desarrollando. Entonces, eso es lo interesante del proceso de las actas. O sea, las actas precisamente van haciendo eso, van llenando esos huecos que por razones obvias no se previeron cuando se negoció el tratado. Eso es lo padre, pues lo interesante del proceso de actas. Creo que todos debemos estar muy contentos al ver correr otra vez, después de muchísimos años, para el Delta esta agua, en esta presa redistribuidora de agua. Es que pues ahí te das cuenta que el agua es vida, o sea, la gente revive, veo los videos de los niños bañándose en el río, híjole, pues dices, qué bien está eso. Bueno, la presa Morelos es una presa derivadora que se construyó a finales de los años 40 y se inauguró en 1950 precisamente. Esta presa fue inaugurada como parte de los acuerdos del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos. De hecho, fue la primera presa que se construyó por el tratado para garantizar a México la recepción de los volúmenes asignados por el río Colorado. Es muy importante porque, pues al final de cuentas, por este sitio pasa la totalidad de los flujos que llegan a México, bueno, el 90%. De los 1.853 millones de metros cúbicos anuales, ¿no? Por ahí. Sí, de la asignación de México, que son correctamente, como dices, 1.850 millones de metros cúbicos. Hay una asignación cuando hay excedentes, que accedemos a una tabla alta, que le llamamos, que es de 2.096 millones de metros cúbicos. Eso es cuando la cuenca está muy húmeda y hay derivaciones para control de avenidas. El caso que tenemos ahorita es el evento del flujo pulso, que es una de las resoluciones del Acta 319, se acordó derivar 130 millones de metros cúbicos al río Colorado para fines ambientales. Este es un proyecto que lo estamos denominando como un ejercicio que nos permite evaluar los impactos, tener más información sobre cómo deberían de hacerse estos flujos en el futuro de una manera coordinada y ordenada, y que no solo estemos pensando en derivar flujos de tormenta o flujos de avenidas, ¿no? Eso es algo que los gobiernos acordaron ahora en el Acta 319 y estamos en la implementación de esa resolución. Hablando de que se van a abrir estas compuertas que tenemos aquí a la derecha. Ya prácticamente las abrimos en su totalidad. Las compuertas tienen ya ahorita abiertas desde el domingo. Empezamos con una compuerta el primer día para derivar 20 metros cúbicos por segundo. El segundo y tercer día ya prácticamente logramos la totalidad de las compuertas abiertas y ahorita estamos recibiendo ya prácticamente el pico que va a ser de 120 metros cúbicos por segundo y que va a durar 3 días para después tener una disminución a llegar otra vez a 8 semanas con flujos más bajos. Esta acción de mandar agua es producto de la cooperación. Se ha dicho en más de una ocasión que no se les va a quitar un solo litro a los productores del Valle Mexicali, a pesar de que desperdician tanto. El gobernador Jaime Rafael Díaz Ochoa y el presidente municipal de San Luis, autoridades recién entradas en sus cargos, pues recibieron ya avanzadas estas medidas, pero están, como usted lo va a escuchar, contentos de que esta zona que es protegida, una zona de la biosfera, de la que es dueña toda la humanidad, se regenere, se restablezca, se rejuvenezca. Gobierno de Baja California, pero sobre todo para los bajacalifornianos, para los mexicalenses y para quienes viven en el valle. Esto es consecuencia de un gran esfuerzo binacional
se invirtieron muchas horas y el que estemos en este momento viendo cómo fluye esta agua, pues caray, es de alto impacto. Y te vi anoche en tu programa, sí, cierto, los árboles van a crecer, pero más de 300 aves van a volver a emigrar aquí. Recuerdo hace ya algunos años donde pues todas estas partes tenía agua. Qué fauna tan bonita y qué flora a su vez también, pues va a revivir. Ahora, muy importante, Toño, y lo decíamos, el que los productores del valle no van a perder un solo litro de agua y se van a beneficiar también. Esto es ganar, ganar, porque en esas 950 hectáreas que ahora se están llenando de agua, pues va a haber una transminación hacia el subsuelo que va a cargar los mantos acuíferos y los pozos se van a robustecer. Entonces, el medio ambiente se beneficia, los agricultores se benefician, los residentes nos beneficiamos y a su vez también se tendrá que crear un nuevo sitio donde va a ser atractivo al turismo que tanto requerimos y que tanto necesitamos. Hay muchas bondades. Gobernador, usted siempre le ha gustado estar en contacto con la naturaleza. Sí, señor. Usted lo sabe. Y la sustentabilidad es importante y este es un ejemplo. Pero ¿qué vamos a hacer? Estoy aquí con el delegado de la Conagua. Quiero entrevistarle al señor Korenfield, quiero entregarle al señor Korenfield un resumen de el trabajo, de las filmaciones que se han hecho de los drenes. Ya casi te iba a adivinar el pensamiento. Lo platiqué con el delegado Ledesma hará un par de meses, porque estamos muy preocupados en qué condiciones se encuentran los drenes. Vimos una nota hace algunos meses, algunas semanas, que tú nos enseñaste en tu programa, que creo que muchos, aunque yo ya lo tenía presente, yo ya lo conocía, nos exige, ¿no?, el pedir las autoridades y el participar. Así es de que para seguir avanzando en el saneamiento del medio ambiente requerimos, ¿no?, el esfuerzo de todos, y a su vez también requerimos, y se acordó aquí con los señores, que se le va a poner especial atención a los drenes en su limpieza. Y estamos obviamente dispuestos a colaborar en todo lo que se nos pida. Y también, sí, estoy pidiendo que se acelere la instalación de las 4 estaciones de monitoreo del medio ambiente. Va a poner una el presidente municipal. O sea, 2, el gobierno federal, un compromiso del secretario Guerra, una el alcalde y una el gobierno del estado. Y ya estamos listos, ¿no? Entonces esperamos que pronto pudiéramos nosotros ya convenirlo con el secretario Guerra y bueno, y tener ese monitoreo tan importante. No podemos estar a dispensas de lo que dicen en Caléxico, de lo que dicen algunas mediciones que podemos considerar válidas, pero que no hay nada como tener un monitoreo moderno y funcional, porque el tema del medio ambiente en Baja California y aquí en Mexicali, coincido contigo, Toño, es de primera necesidad. Acuérdense que ya está la familia aquí, completa. Sí, todos, hasta el guapo. Hasta el guapo. Hasta el guapo está aquí. Bueno, pues en primer lugar es un día muy trascendente, la verdad que es para celebrar, y vaya que en el marco del 111 aniversario de Mexicali, pues qué mejor manera de hacerlo, de manera binacional y sobre todo para un evento que trasciende a las fronteras y hasta las latitudes, porque esto que hoy se enmarcó producto de un esfuerzo entre los dos países, entre los órdenes de gobierno y las organizaciones no gubernamentales, pues siento un precedente muy importante del cuidado de toda la sustentabilidad del ambiente. Muy preocupante el tema de la contaminación de los drenes por la basura, alcalde. Sí, este es un tema que pues lo vivimos todos los días y que estamos en la mejor disposición de como cabecera municipal de hacer frente a este tema de manera armónica, coordinada
con los órdenes de gobierno y obviamente pues se requiere del apoyo ahora sí que hasta transnacional precisamente para la atención de estos temas tan sentidos para la comunidad. Pues por supuesto, y luego además con tantos años que esta agua no ha corrido por allá por el cauce del río Colorado en el caso de Sonora, pues ese tema en el medio ambientalista pues es un tema de reflexión porque pues los nutrientes, los temas de las plantas, la flora, la fauna que no están ahorita desarrollándose o que están desprotegiéndose porque esta agua deja de correr, esta es una excelente noticia para todos. ¿Les toca la hacienda de Santa Clara a ustedes? Así es, en el Golfo de Santa Clara. Hoy que cruzamos ahorita el puente que pasa sobre el río, pues es un espectáculo, ¿verdad? ¿De cuándo no veía correr el agua? Años así de sencillo. Generalmente cuando ha habido excedentes pues, se libera, pero es la imagen 1 o 2 días. Hoy ver el agua correr, ese caudal de nueva cuenta por el río Colorado, nos emociona a todos, ¿verdad? Hay una oficina de Pronatura, no entendemos, por ahí en San Luis. Así es, de hecho el personal ha estado muy en colaboración con la Dirección de Desarrollo Urbano, aquí están los funcionarios y estuvieron haciendo jornadas importantes de limpieza previa a que llegara el agua del río Colorado para que pues corriera en un área limpia. Sí se dio una situación contradictoria y hay que comentarla, mientras había cientos de personas limpiando, había otros tantos en la pachanga que no tenían esa misma reflexión, pero cada día es más la gente que toma conciencia de cuidar esto. Participaron en la limpieza, ¿no? del lecho del río. Cientos de sanluisinos, aquí nos ayudó la Dirección de Desarrollo Urbano, la Dirección de Obras Públicas a encabezar, pero fueron sobre todo los ciudadanos los que estuvieron ahí dispuestos a limpiar todo el lecho del río Colorado. Te digo que para muchos de los residentes que viven alrededor de los algodones, lo de hoy pues es una fiesta como... Escuche usted este testimonio de una persona que casi llega hasta las lágrimas, o de personas que llegan hasta las lágrimas al ver que vuelve a correr en esta parte arriba de donde estamos. ¿Cuántos kilómetros habrá hacia arriba, Jaime? Unos 40 kilómetros arriba, hacia la presa Morelos, unos 20, 30 kilómetros que nos cuentan, le digo con mucha nostalgia y con mucha alegría lo que era el río y bueno, recordar esas avenidas que a veces eran, pues ¿de qué serán? De 800, 1,000 millones de metros cúbicos, hoy solo son 120, pero mire, con poquito, como decía Oswald, esta naturaleza es tan agradecida, este hábitat se puede recuperar y regenerar. Sí, lo conocí, cómo no, yo era de los que andaba aquí, nadando en el río, incluso nos tiramos de arriba para abajo de las... ¿Cómo? ¿Está muy alto eso? Exactamente, está alto, pero éramos muchos, sí, claro que sí, hacíamos, sí, hay testigos aquí, muchos chamacos de mi edad que nos tirábamos de los puentes cuando llevaba esta corriente, nos tirábamos bien bonito. ¿Llegaste a salvar a alguna persona ahí? A varios muchachitos llegué a salvar, a que después ya cuando estaban grandes me decían, hey, tú me sacaste cuando una vez que me andaba ahogando y ¿debiste haber sido buen nadador entonces? Pues tan buen nadador que me venía como a los 9, 10 años y mi mamá me mandaba a buscar, hasta me echaba a la policía para que me llevaran para la casa porque no me encontraba. ¿Qué profundidad tú que conoces puede tener ahorita? Mira, por ejemplo, ¿verdad? Ahí como al pie de las compuertas donde está los muros de cemento, de concreto, ahí puede tener unos 3 metros. Ahorita como subió así, pero ya para acá, aquí hay unos hoyos tremendos aquí en medio, aquí hay unos hoyos que nunca, aunque no hubiera agua, nunca se han secado, siempre hay agua. Ahí hay unas profundidades tremendas, porque incluso nosotros sacábamos almejas y nunca tocábamos, en las orillas sacábamos almejas y ahí en medio nunca tocamos fondo. Me gusta cómo se mira. ¿Desde cuándo no veía así el río? Muchísimos años. Mi abuelito fue uno de los primeros que trabajó aquí en la presa Morelos, Agustín Amador Martínez. ¿En los 40? De los primeros de aquí que trabajó. También trabajó un tío, 2 tíos aquí. ¿Usted conoce esto desde que era niña? Sí, desde chiquita, sí. Muy histórico y muy importante para todos. Vamos a tener un beneficio de él. ¿Del agua? Sí, del agua, claro. Magnífico. Es un evento, es algo histórico. ¿De niña le tocó que el agua llevara? Mira, no me tocó tanto, pero mi papá nos platicaba que él cruzaba en pangas de San Luis a
a Baja California. Y él nos contaba muchas historias de cuando él llegó aquí a Baja California. Es la primera vez en la historia en que Estados Unidos y México se ponen de acuerdo para enviar agua con fines de restauración del delta del río Colorado, y hoy lo estamos viendo a nivel mundial. Es la primera vez que dos países se ponen de acuerdo para enviar agua por un río con fines ambientales, ¿no? Y lo estamos haciendo aquí, estamos haciendo historia. Y bueno, en términos del funcionamiento del río, es un evento extraordinario, ¿no? El río nace en las Rocallosas, más 2.600 kilómetros, río arriba de aquí. Estamos acá, río arriba. Sí, así es. Acá tenemos Arizona y Yuma. Y bueno, tener esta oportunidad de que el río fluya desde su nacimiento hasta el delta es algo increíble, ¿no? Y poderlo ver. Esta presa es de las 80 presas que hay a lo largo de estos 2.600 kilómetros que recorre el río. Así es. Pero también ha sido una de las presas que más daño le ha hecho también al delta, porque el agua que de aquí esta no es una presa tradicional que está en una montaña para acaparar el agua de las lluvias, sino que es una presa derivadora de agua y gran parte se ha derivado a la agricultura, al uso humano, al uso industrial, pero no al uso de su usuario, de su dueño original, que es la naturaleza. Así es, ¿no? O sea, normalmente aquí el río Estados Unidos nos entrega aquí los 1.850 millones de metros cúbicos al año, y pues típicamente toda esa cantidad de agua la derivamos en México para los usos, ¿no? Y bueno, ese ha sido el motor de desarrollo de la región, sin duda es de gran valor, pero bueno, tenemos esa deuda histórica, ¿no?, con la naturaleza, y se entiende, ¿no? Hace 60 años pues el marco conceptual era distinto, queríamos poder desarrollar la región y se dejó rezagado. Yo creo que ya llegó el momento de regresar a la naturaleza y lo estamos haciendo. O sea, nos olvidamos de esto que está acá, río abajo. Pero ya nos acordamos, afortunadamente, ¿no? Y hoy está fluyendo el flujo pulso a 120 metros cúbicos por segundo. Francisco Bernal de la Sila nos explica el origen de esta presa, que como dices fue en el 44 más o menos, hace 70 años que se empezó a construir para derivar agua para el uso humano, agrícola, industrial, pero no para el uso ecológico. Así es, ¿no? Y algo bien importante que nos hemos dado cuenta aquí en el delta del río Colorado es la capacidad de regeneración de este ecosistema. Un poquito de agua y el ecosistema regresa, ¿no? Y tenemos esa bendición de naturaleza en esta región que lo podemos recuperar todavía. Estamos dando el 0.6% de todo lo que se recibe. Así es, ¿no? Es un poquito de agua, pero es una gran diferencia, ¿no?, para el ecosistema y también para las comunidades, ¿no?, sobre todo del sur del Valle de Mexicali, que es una oportunidad de desarrollo rural, sobre todo en zonas donde más se necesita, ¿no? Pronatura del Noroeste y otras organizaciones como el Sonoran Institute han sido determinantes para este acuerdo internacional que está contenida en el Acta 319. Pues es un día muy importante porque se reconoce las ONGs, Pronatura y algunas otras también, que han participado activamente en las negociaciones. Aquí se mencionó por los gobiernos, que fue el catalizador para que se le diera su lugar al medio ambiente, que es muy importante que el medio ambiente de todo el río Colorado no nomás que pare en la frontera, sino que siga hasta el mar de Cortés. Beneficia económicamente a muchos que viven del medio ambiente, beneficia al medio ambiente mismo. Son 380 diferentes especies de aves que migran de los diferentes, ellos no tienen frontera. Y también el agua nos ayuda a todo el tema de los humedales, los peces que se reproducen en el mar de Cortés, va a tener impactos hasta San Felipe. Entonces es un gran logro histórico y sobre todo para nuestra región. Mexicali en particular y San Luis y todas las regiones de aquí, tenemos un antecedente histórico del río Colorado. La razón de estar aquí es el río Colorado, entonces es muy bueno comunicar y hacer conciencia de que restaurar el río como estaba originalmente viene a tocar muchos corazones, además de muchas especies aquí en nuestra región. Jimmy, cuando estamos allá en la ciudad, abrimos la llave del agua y no sabemos de dónde viene. ¿Qué le dirías a los mexicalenses sobre el delta del Colorado? Pues el agua hay que conservarla. Creo que hay mucho desperdicio que tenemos ahorita en el agua en todos los aspectos. Hay que generar la conciencia del buen uso del agua.
Hay que tener la conciencia también que el agua no nomás para los seres humanos, la agricultura y la industria, sino que el medio ambiente también debe jugar una parte importante en compartir la parte del agua. Y lo que podamos hacer todos los ciudadanos es conservarla, estar más consciente de que el agua hay que reutilizarla también, y eso sería el mensaje para los mexicalenses. Me quedé momentáneamente sin voz porque me comí un mosquito de estos que andan por aquí. ¿Qué mensaje le mandas a la gente de Mexicali como tú? Pues que aprovechen este flujo pulso, que vengan a visitar. Hay muchos sitios que va a llegar el agua, por mencionar algunos, el río Hardy, algunas de las mismas cuencas del río Colorado, que tomen un tiempo las familias mexicalenses, como lo hacíamos hace 50 años, para venir a visitar los sitios y ver cómo el río Colorado vuelve a tomar vida. Y aún sus peores detractores, como este señor de los cadetes de Linares, que dice que por ignorancia hizo sus comentarios, pero ¿cómo hace daño la ignorancia? ¿Cómo hace daño el no leer? ¿Cómo hace daño el hablar sin tener conocimiento de causa, como de estos dos líderes que usted bien conoce y que los tiene muy bien catalogados seguramente? Acuérdate, Toño, que en su momento nosotros hicimos el esfuerzo de traer especialistas de la Ciudad de México, precisamente de la Comisión Nacional del Agua. Hubo un foro en Mexicali, donde se trató de explicar que al final era un beneficio dejar el agua, porque muchos estábamos en la verdad ni sabíamos, y lo trajimos para que viera esa explicación y retroalimentación de que al final salíamos beneficiados con el agua, porque pues la verdad muchos también decíamos, bueno, pues que nos dejen para dobles cultivos, segundos cultivos, pero no había la capacidad de la infraestructura hidroagrícola para poder sostener el agua aquí, y la teníamos que ver desperdiciada. Pero hay desconocimiento. Sí, definitivamente. Yo creo que nos falta más comunicación, inclusive aquí yo creo que nos faltó más comunicación con productores. Porque no somos, cuando se habla del beneficio al productor que no se le va a quitar agua, pues yo creo que eso es algo importante, que tengamos un ecosistema, que también al final hay una recarga para el manto acuífero, aparte de conservar las especies y la fauna. No, yo no jamás he incitado en contra de eso. Igual que el cadete de Linares, Benjamín Castillo, estaba platicando ahorita con el comisionado de cómo dieron lata hace 2 años. ¿Quiénes? Ustedes, los productores que desperdician tanta agua en el Valle Mexicali. No, por supuesto que no, y es cuestión de ver si desperdiciamos o no. Yo creo que no. ¿No te parece que desperdiciar 900 millones de metros cúbicos no es desperdicio? Y no hay los suficientes recursos como para hacerlo, pero sin embargo el Acta 319, como le han llamado, bueno, aquí vemos uno de los beneficios. Para mí sí es beneficio, porque después de que revistieron el canal todo americano, pues aquí vamos a recargar un poco el acuífero. César Angulo es un ambientalista. Estamos viendo allá estos niños que se están bañando, y créame que es agua cristalina la que estamos viendo aquí en esta parte del lecho del río. César es de San Luis, y te pasaba, César, tus vacaciones de Semana Santa y yo creo que el verano aquí en el río, en la playa de San Luis. Así es, Antonio, es correcto. Justamente recordamos que ya habían pasado cerca de 20 años en que el río no llevaba esta cantidad de agua. Era un río que muy esporádicamente lo veíamos con agua, y ahora creo que puede regresar la vida. También esa vida social que tenían los sanluisinos en los 80s, de venir a compartir con el río en familia. Los estamos viendo aquí, los estamos viendo allá, después del puente. Dime si ya no siguen aventando las aguas negras de San Luis ahí al río. Pues lo que queda del río. Bueno, en los 80s, para nosotros una imagen muy fuerte, Antonio, era ver que San Luis vertía las aguas negras directamente al río, ¿no? Era algo que nos molestaba, nos dolía. En los 90 ya se construyó la planta tratadora y dejó de suceder esto. Ahora estamos viendo un agua limpia en el río Colorado, un agua fresca. Oye, y bueno, estas son imágenes, pues yo creo que para ti nostálgicas, porque te hablan de tus orígenes. Tus papás, los papás de Jaime, cruzaron el río Colorado, pero no había carretera todavía, no había un puente, ¿no?, como este que tenemos ahora ahí.
Sí, fíjate que mi familia, la familia paterna llegó de Durango y Sinaloa en los 40s, cruzaron el río en una balsa y llegaron a la colonia Pueblo Nuevo, a Mexicali, a sentarse, luego en algunos ejidos del valle de Mexicali, y finalmente la familia se asentó en San Luis, Río Colorado, donde nacimos la mitad de los hermanos de la familia. Que escuchemos parte de los discursos tanto de funcionarios mexicanos como norteamericanos que ponen el acento, el énfasis, que subrayan una palabra: cooperación y confianza. Y un nuevo tema, un nuevo usuario que se reconoce después de 70 años de la firma del Tratado de Límites y Aguas del 44. Un nuevo usuario, bueno, un viejo usuario al cual se le arrancó el agua con las presas, que es esta delta del río Colorado, que próximamente vamos a recorrer hasta su desembocadura en lo que aquel descubridor español llamó el Mar Bermejo, y esto lo llamaron el Ancón, no recuerdo, de San Andrés, el Ancón de San Andrés, algo, sí, ¿verdad? Algo por el estilo, por este descubridor español enviado por Hernán Cortés hacia 1530, por ahí, que luego su embarcación se pierde al salir del Golfo de California, yendo por el Pacífico rumbo al norte. Jaime Navarro, igual que César, ¿qué te pareció, Jaime, esta decisión, este flujo pulso, que es, bueno, esta primer parte de 130 millones de metros cúbicos? Después se enviará una cantidad muy pequeña de 65 millones de metros cúbicos durante los próximos 5 años hasta el 2019. Jaime, tú que has estado cerca de todas estas consecuencias de la firma de este acuerdo del Acta 319. Pues mira, bien lo dijiste hace un momento, se reconoce a un usuario olvidado, que es el delta y la ecología que ello representa, que es un hábitat natural de muchas aves migratorias y de mucha fauna y flora que aquí es única de esta zona y que estaba en peligro de extinción. Y lo que a mí me llama mucho la atención de los discursos de hace un momento son el hecho de que hablan mucho de la cooperación y sobre todo de las ONGs. Y yo creo que eso hizo posible que esto se hiciera. Las ONGs, la sociedad civil, ahí sí, poniendo su marca con el poder, con su raya, con el poder, con el gobierno y con el dinero gubernamental. Definitivamente, inclusive el director de Conagua hizo mucho énfasis en ese punto, que realmente los gobiernos van a meter 65 millones y toda la diferencia es producto de las ONG de los 7 estados que forman la cuenca aguas arriba del río, de la presa del Moreno. Tanto del otro lado como de este lado. Claro, entonces creo que eso es importante y da un ejemplo a toda la sociedad baja californiana, como la sociedad civil organizada con un tema cuyo líder curiosamente es un mexicano, que es Gastón Luquen Aguilar. Se logró todo esto, como dice bien César, y lo hemos visto. Hacía 20 años que no había agua en esta parte del río, sobre todo en la parte baja del puente que cruza Baja California con Sonora. Y obviamente pasando el tiempo ya pues lo veremos llegar al famoso puente de San Felipito, que es el puente de ferrocarril, que de ahí empieza ya a tener unas funciones realmente ecológicas y de regeneración. Y si Bernal del Castillo y todos ellos andaban buscando la fuente de la eterna juventud, pues esto es una muestra que el elixir es el agua, ¿no? Y realmente es lo que andaban buscando, una fuente de agua que ellos le llamaban el elixir de la juventud. Dijo por ahí el cónsul de Estados Unidos, el agua es vida. Lo resumió todo en eso. Ya escuchamos a Jimmy Roberts sobre este tema, a Gastón, a todos ellos, a los del Sonoran Institute, todos los que han trabajado. Yo creo que les debemos de felicitar, porque el volver a ver correr, como dice César, el agua, es algo, después de mucho tiempo, algo inédito, algo que nos da mucha nostalgia a quienes somos de aquí, de esta tierra del Valle de Mexicali. Hoy estamos viendo una realidad, vuelve a correr después de mucho tiempo, agua por el delta del Colorado, rumbo
ese mar que es parte de la biosfera, ¿no? Es una zona protegida, donde está la totuaba, la vaquita marina, más adelante en la ciénega de Santa Clara, donde está el cachorrito del desierto, que es un pez endémico, donde se encuentra el palmoteador de Yuma, esta ave que es fundamental para los humedales, y que es también endémica de aquí. Me han dicho que se han vuelto a ver castores en la zona, lo cual pues es muy gratificante. Este es parte de los programas, Jaime, y bueno, pues decías tú que mexicanos son los que encabezan estos organismos no gubernamentales. Sí, está Francisco Zamora de parte del Sonoran Institute, Gastón Lucas Aguilar de parte de Pronatura, y yo vi muy entusiasmados a mucha gente. Había mucha gente de la sociedad civil del lado americano, incluso estuvo National Geographic viéndolo esto como un tema muy raro, porque comentaban por ahí que son más de 200 ríos. 260 cuencas compartidas, ¿no? Y esta es la única y la primera que se hace este tipo de decisiones de punto de vista ecológico para regenerar un delta, porque todos los demás, como comentaban, mucha gente no cree que el Colorado existía, o no creían que existía aguas abajo de la frontera con Estados Unidos. Hay ríos, por ejemplo, Rusia cometió un ecocidio hace muchos años al secar el mar Aral, al mover el cauce natural del río que alimentaba ese mar, y ahora es un páramo, todo eso. Entonces los americanos, la sociedad civil americana más que la mexicana, entendió que podía suceder algo, un ecocidio, si el delta del Colorado no se alimentaba con este flujo pequeño, pero al fin y al cabo flujo, ¿no? Fíjate que Fidel Aguirre, cubano, que vino a la Feria del Libro, nos habla de del río más caudaloso de Cuba, donde se iba, ¿cómo se llama, Ojara? El río Toa. Iban a construir ahí una presa, pero se dieron cuenta que al construir esa presa iba a ser, como dices tú, un ecocidio de especies. Y entonces allá el comandante Fidel Castro Ruz, cuando le informa a un revolucionario y estudioso de lo que estaba pasando, le manda una carta al comandante, y el comandante suspende la presa a pesar de que ya estaba contratado los constructores que eran de Corea del Norte. Que nos platique Fidel Aguirre esto. Y que llega a tener, incluso ahí se encuentra un fósil viviente de Cuba, el almiquí, y también se han encontrado los últimos rastros de lo que se conoce como el carpintero real, que es un ave extraordinariamente rara y que realmente vivió en esos bosques, en esa región, que es hoy una reserva de la biosfera y que contiene un importante parque natural llamado Alejandro de Humboldt. Es que es una zona virgen, o sea, no hemos hecho ahí ninguna construcción, no se ha hecho absolutamente nada. Fíjate, es una zona de muy baja densidad de población, pero sin embargo, las poblaciones que se encuentran, ya la política de preservación lo tiene precisamente insertado en el cuidado y en la protección de la naturaleza. Los proyectos que hay de cárcava para proteger el suelo, para reforestar, para cuidar los animales, en eso participa la población que es muy escasa, pero que vive en esa zona. Nos hablaba de estos pozos, ¿no? Bueno, de estos tubos que se van a hacer para llevar esa agua hacia zonas me imagino, de alta densidad poblacional. Ciertamente, mira, esta región, te comento que estuvo en peligro de ser devastada, porque con las mejores intenciones se calculó en un momento determinado construir una represa para aprovechar sus aguas, sobre todo para producir energía eléctrica.
porque ya te decía que es el río más caudaloso de Cuba. Sin embargo, hubo científicos, hubo biólogos, geógrafos que se preocuparon por este proyecto, y específicamente hay un geógrafo, un gran científico social cubano, ya fallecido, llamado Núñez Jiménez, que alertó a la dirección del país para evitar una construcción de esta naturaleza, porque iba a eliminar, iba a hacer desaparecer uno de los tesoros más valiosos de la naturaleza cubana. Entonces este geógrafo llamado Antonio Núñez Jiménez, antropólogo, geógrafo, demógrafo, un hombre de una gran sapiencia y que tiene una obra científica extraordinaria, pues escribió a la dirección del país, y sencillamente el presidente, nuestro comandante en jefe, pues tuvo la sensibilidad de apreciar y de conocer esta sugerencia que le hacía a este científico, que por demás era compañero de lucha de él, muy conocedor de la geografía y de la naturaleza cubana, y se paralizó la construcción de la presa, para beneficio obviamente de ese gran tesoro natural. Ahora, esas aguas, ¿qué sucede con esas aguas? En estos momentos hay un proyecto a 15 años que ya lleva la mitad por lo menos en desarrollo, de construir unos canales que van por debajo de la montaña, en algunos casos que se llaman trasvases de agua del este hacia el oeste, para alimentar aquellas zonas que sí son más afectadas por la sequía, donde hay un desarrollo agrícola mayor, porque son regiones llanas, no son regiones altamente montañosas, y donde realmente esta agua pueda ser utilizada de manera mucho más efectiva desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista del uso social y desde el punto de vista industrial. Que a él llegan afluentes de aguas purísimas que convierte su cuenca en la región de Cuba más rica en agua potable, región no solo poblada por 13 habitantes por kilómetro cuadrado, sin ninguna ciudad que contamine su ambiente, cubierto por bosques amazónicos que las generaciones venideras deben preservar, no solo por su belleza como tal, sino porque aquí se encuentra lo que pudiéramos llamar la fábrica de agua más importante de nuestro país. Y esto solo se debe a la existencia del bosque. Si el bosque desaparece, sin el bosque desaparece el suelo, sin el bosque desaparece el agua, sin el bosque desaparece la fauna, desaparece la vida. De ahí que realmente fue muy importante que se preservara esta región que es una reserva de la biosfera. Vino también el director del agua, este señor David Cronenfeld. David es como el mago. ¿Cómo es el mago? Copperfield. David Copperfield. Bueno, mezcla la política desgraciadamente con la magnesia, con el tema del agua. Vale la pena comentarles que desde los meses que llevamos al frente de la dependencia federal nos ha acercado mucho el tema de trabajo conjunto con el Distrito de Riego de Mexicali. Y también vale la pena mencionar que hemos identificado mucha posibilidad y mucho campo de acción para mejorar. El proyecto inicial del famoso 4 de abril de la recuperación iba enfocado a tratar de dejar las cosas como en el momento que estaban antes del temblor. Eso no quiere decir que estaban en el punto óptimo. Y nos hemos dado a la tarea en los últimos años, bueno, en este último año que he tenido la oportunidad de estar al frente de la dependencia, de poder construir hacia el futuro acciones que no solo constituyeran la restitución del momento que estamos viviendo, sino la oportunidad de lo que estamos trabajando. Y por lo que hace a agua, pues estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para eso. Y también las dependencias federales que tengamos que incorporar en el sentido, y también las municipales, porque el tema de desarrollo urbano y otros eminentemente es municipal. Creo que tenemos un programa muy bien definido. Esta es una zona con un gran potencial y una gran oportunidad de seguir siendo uno de los graneros más importantes de México, pero requiere de la voluntad de los usuarios, del gobierno y de muchas dependencias. Y creo que los últimos ejercicios que decía el subdirector Avedrop garantizan que hemos esquematizado un programa que no se termine simplemente cuando se terminaba el 4 de abril,
sino ir más adelante, y tiene componentes de los que tú estás diciendo. Creemos que tenemos una gran oportunidad y lo haremos. El revestimiento de los canales da protección, da mecanismos de sustentabilidad diferente, y hasta estamos probando tipo de tecnología que puede mejorar la posibilidad de los temas que tú abundabas. Pues un tema que yo creo que es importante es el desperdicio del agua. 900 millones de metros cúbicos más se desperdician en el valle. ¿Y cuánto le estamos dando al río? 120 millones ahorita, al delta, y entre los próximos 5 años apenas 65 millones de metros cúbicos. Yo creo que esa es una de las cosas que debe hacernos reflexionar, que al agua le tenemos que dar otro uso y que la naturaleza no nos va a perdonar si cometemos, como dices tú, un ecocidio como el que estaba a punto de cometerse con este delta inmenso, donde llegan cientos de aves y habitan también cientos de especies. Tiene una longitud de más de 100 kilómetros, tiene más de 150 kilómetros desde la frontera hasta el delta, que no es nada despreciable. El delta de Egipto, que es el río Nilo, no se compara con este. Y en Egipto también se cometió un ecocidio cuando hicieron la presa de Asuán, aquellas crecidas que daba el Nilo, el famoso humus que permitió en la historia a Egipto ser una potencia agrícola, pues ahora ya no lo es, porque les dan el agua por tandas. Entonces aquí pudo haber pasado lo mismo, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que ambas partes, tanto los granjeros americanos como los agricultores mexicanos, no fueron tocados en el suministro del agua, y creo que deben ser tocados. Lo hicieron ahorita porque no quieren meter el tema en lo político, pero no se vale que nuestro Valle de Mexicali desperdicie el 30% del agua tirándola. Bueno, más del 40%. Eso dijo el gobernador, pero creo que le falta que sus asesores le precisen cuánto es. Pero vamos a hablar del 30%, que es el que conocemos bien. Esa agua debería estar en la cuenca del río Colorado, no en el río Nuevo o no en las arenitas como agua desperdiciada, sino como agua limpia para el Colorado, divertida, o sea, ya una vez derivada de la presa Morelos antes de que llegara allá. Vamos a caminar hacia arriba, y una recomendación yo creo que importante, César, tú que eres ambientalista, que te interesa todo esto, es la basura. No contaminar el río con botellas, con plásticos. Traiga su bolsita, llévesela. Yo creo que eso es muy importante comentarlo, César. Sí, Antonio, y sobre todo reconociendo que esta agua llega a la desembocadura, al Mar de Cortés, una zona muy valiosa desde el punto de vista de la biodiversidad. Y fíjate que la primera causa de mortandad, o una de las principales causas de mortandad de las tortugas marinas, es que comen plástico. Hay pedazos de plástico flotan en el mar, las tortugas los confunden con alimento y mueren. También mueren asfixiadas, ¿no?, por enredarse con plásticos. Es muy importante hacer hincapié en la comunidad de que no arrojen basura al cauce de los ríos, porque toda esta basura va a llegar en un momento al mar. Hoy dijo el gobernador que hay que empezarle a enseñar a los niños lo que es el cuidado del medio ambiente. Lo dijo también el rector de la UABC. Bueno, hay investigadores de la universidad que forman parte de este amplio equipo de trabajo y de colaboración. Mencionaría particularmente al doctor Jorge Ramírez del Instituto de Ingeniería, y un grupo también importante de expertos en el tema del agua, y quienes tienen red de trabajo durante muchos años con grupos de aquí de México y de Estados Unidos, y no solamente estamos haciendo un registro muy importante de este evento histórico, sino que yo mencionaba en una reunión con académicos que esto va a dar para detonar una serie de proyectos también de seguimiento y de conservación, sobre todo, y yo diría que especialmente de educación ambiental sobre el tema del agua, que es un tema crítico. Rector, sin embargo, me atrevo a afirmar que el 99% de los mexicalenses, no se diga de los bajacalifornianos, no tienen una idea de lo que es, y de los universitarios, el delta del Colorado y su importancia en la ecología del mundo. Bueno, yo diría que hay un desconocimiento generalizado en la población, no solamente del delta, sino de otros recursos naturales que tenemos en el estado. Somos un estado que la gran mayoría del terreno es área protegida,
y pocas veces nos damos cuenta de eso. En la universidad ha habido proyectos de mucho tiempo sobre el tema del delta del río Colorado, temas de conservación, hubo un proyecto muy importante en los 90s del proyecto Delta Camarón, de manera que creo que este proyecto es una oportunidad importante, este evento de estos días con el flujo Pulso, porque va a detonar, yo insisto, muchos temas de interés de cooperación bilateral en ambiental. La universidad, ¿qué va a hacer para la difusión de estos temas de ecología? Bueno, bastantes cosas. Empezamos a cubrir este evento desde antes de que se diera. Hicimos un registro videográfico que se inició, que es permanente, que está cubriendo el antes de este flujo Pulso, el durante y un seguimiento de largo plazo. Ahorita va a haber grupos de investigación en la universidad que están tomando la oportunidad para hacer más trabajos. La idea es utilizar esta cobertura con un programa de video de alta calidad, de alto nivel, con fines educativos y de promoción en Baja California. Pues nos despedimos, gracias César por acompañarnos. César conoce muy bien toda esta área, yo sé que está contento, igual Jaime, con la que hemos platicado mucho, Jaime, de todos estos proyectos. Gracias por acompañarnos. No, yo encantado, ya sabes que yo pago por venir a ver esto que es histórico, y ojalá y podamos algún día ver esto también con los drenes de la zona urbana y la zona rural, que aunque es un agua de dren, pues debe estar limpia y despejada. Espero que Pronatura y todos ellos traerlos a ver este tema y a ver si en un futuro no muy lejano logramos hacer esto. Gracias. Yo creo que todos debemos estar muy contentos de que el río, de que este delta del Colorado se vuelva a inyectar de juventud, se vuelva a inyectar de vida, se reconstruya y, repito, como decía Netzahualcóyotl, para el gozo de los que han de venir, para ellos que ve usted aquí, que tengan un río limpio, que vean de nueva cuenta las especies, los árboles, los sauces, los álamos en todo este delta del Colorado, de esta tierra que queremos tanto. Gracias y hasta la próxima.